Bienvenido a una lección sobre integrales de línea y forma diferencial. Las integrales de línea a veces se escriben en forma diferencial. Entonces, si dejamos que nuestro campo vectorial sea igual a f de r de t, donde cada componente de f, p, q y r se escribe en función de t, podemos mostrar de dónde proviene la forma diferencial comenzando con la integral de línea de un campo de fuerza o campo vectorial, como se discutió en el video anterior, como vemos aquí en la primera línea. De nuevo, lo que esto está diciendo es que el campo vectorial f se reescribe como una función en términos de t, y luego diferencial r es igual a r' de t. Así que aquí está nuestro campo vectorial punteado con r' de t. Y calculamos este producto puntual que reescribimos, x' de t, y' de t y z' de t como de x de t, d de t y de z de t. Podemos ver que integramos con respecto a t que estos de t simplificarían, dejándonos con la forma diferencial de una línea integral. Tenemos la integral de a b de p de x más d más r de z. Avancemos y veamos nuestro ejemplo. Queremos evaluar esta integral de línea en forma diferencial a lo largo de la curva dada por r de t, en el intervalo cerrado de 0 a 4. Entonces sabemos que x de t es igual a 2 toneladas. Sabemos que y de t es igual a t al cuadrado, y sabemos que z de t es igual a t al 1, 2. Ahora sigamos adelante y determinemos el diferencial x, el diferencial y el diferencial z. El diferencial x va a ser igual a 2 decitoneladas. Diferencial y va a ser igual a 2t de t. Y z diferencial va a ser igual a 1,2 toneladas al negativo medio decitonelada. Reescribamos esta integral de línea en términos de t ahora. La integración será de 0 a 4. Somos integración con respecto a t. Entonces ahora tenemos y veces de x. Bueno, y es igual a t al cuadrado. Y de x es igual a 2 decitoneladas. De t ya está aquí, así que lo multiplicaremos por 2. Más z al cuadrado por d. Bueno, z al cuadrado sería t al 1, 2 cuadrado, será t, multiplicado por el diferencial y. El diferencial y es 2t de t. Nuevamente, el de t ya está aquí, así que escribiremos el 2 toneladas. Y por último tenemos x de z. Bueno, x es igual a 2 toneladas. Y de z es igual a 1,2 toneladas al negativo 1,2, de t. Entonces tenemos 1,2 toneladas al negativo 1,2, de t. Así que ahora solo necesitamos simplificar esto, y luego encontrar la antiderivada con respecto a t. Entonces tengo 2 toneladas al cuadrado, más otros 2 toneladas al cuadrado. Aquí tendremos 2 veces 1, 2, ese es 1. Y luego t a las primeras veces t al 1, 2 negativo, será t al 1, 2. Avancemos y terminemos esto en la página siguiente. Combinemos nuestros términos similares. Entonces tenemos 4 toneladas al cuadrado más t al 1, 2. Entonces tendremos 4 veces t al tercero sobre 3, o 4 3 toneladas al tercero. Además aquí, tendremos t al 3, 2, dividido por 3, 2, o 2 3 toneladas al 3, 2. Entonces, cuando t es 4, tendremos 4 3 veces 4 al tercero. Además, 2 3 veces 4 al 3, 2. Y luego, cuando t es 0, ambos son 0. Esto nos dará 256, 3. Más 4 al 3, 2 es igual a 8, 8 veces 2, 3 nos dará 16, 3. Entonces la suma sería 272, 3. Y nos detendremos aquí para este video. Gracias por mirar.